Bueno, buenas tardes. Agradezco el tiempo para poder hablar un poquito acerca de la implementación de la profilaxis preexposición y algo también cortito de posexposición. Y bueno, bienvenidos de parte del grupo de GVIH en cuanto a este tercer encuentro GVIH, jornadas de emergencia. Desde hace muchos años, de hace varias décadas, con el correr de varias décadas en este campo, hemos asistido a los diferentes compromisos internacionales planteados por las Naciones Unidas para la eliminación del SIDA. Y estamos en el 2021 y bueno, estamos todavía un poco lejos de estos compromisos que año tras año y llevando décadas han extendido, siguen extendiendo el plazo para la eliminación del VIH-Sida en el mundo. Dentro del compromiso del ONU-Sida es tratar de eliminar, ¿no?, para el año 2030 la infección, garantizar el acceso a los programas en este momento, a los programas combinados de prevención, incluyendo la profilaxis preexposición, y otros como la circuncisión masculina y otras estrategias que se buscan para disminuir la infección y la transmisión. Y decíamos que esto es por décadas que estamos escuchando. Entonces, para avanzar hacia el fin de la epidemia SIDA, es fundamental disponer de datos fiables y unificados para poder cumplir con los compromisos de la Declaración Política de las Naciones Unidas. Y esto en mi cabeza me hace pensar en un cliché, ¿no? En un cliché, ¿por qué? Porque hasta ahora no hemos logrado avanzar y siempre seguimos repitiendo esos compromisos. Entonces, lo que se puede medir se puede controlar. ¿Qué datos tenemos en nuestro país con respecto a la PrEP? Si nosotros tuviéramos esos datos, si hubieran datos, recopilaríamos, podíamos analizar, cuantificar, poder divulgar los datos y de esa manera disponer de datos científicos que nos permitan fijar objetivos. En Uruguay, en el 2020, se sacó la guía de consulta rápida para los profesionales de la salud, a que podemos tener acceso todos por parte de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, la Facultad de Medicina, Universidad de la República, en conjunto también con la ONU-SIDA. Y para la presentación de la guía, en este sentido, se enmarcaba y se reforzaba el enfoque de la estrategia de la prevención combinada de la infección por el VIH, definida como una serie de acciones y programas fundamentados en derechos y en la evidencia científica disponible. Y acá, basándonos, como dicen, fundamentándonos también en los derechos, voy a ponerme la camiseta, voy a hacer acá también estoy con la camiseta. Me critican porque estoy todo el día con la camiseta, pero la lavé. Entonces, fundamentando en los derechos, una de las cosas que tampoco hemos avanzado y por décadas venimos hablando es acerca de la discriminación. Y eso es parte fundamental del derecho que tal vez hubiese evitado en esa mujer que consultó más de 3 veces sin poder decir que era VIH, por el miedo a la discriminación. Entonces, están nosotros, no en las declaraciones de las Naciones Unidas que vienen por años, por décadas, está en cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Sigue siendo un cliché para nosotros o vamos a hacer algo para cambiar? Entonces, para establecer esos criterios que nosotros decíamos y fijar un objetivo, debemos conocer nuestra población. ¿Y qué población? Entonces, en la presentación de la guía, vuelvo a lo que decía, está basada en la evidencia científica disponible. Nuestra, lamentablemente, aún no. Entonces,
Tenemos que conocer, como decía, nuestra población vulnerable, pero no hemos avanzado en eso. ¿Qué población consideramos vulnerable? A la que debería estar dirigida la PrEP. La profilaxis, preexposición, que ahora más vamos a decir PrEP. Hombres que tienen sexos con hombres, hombres que tienen y mujeres que ejercen la prostitución, heterosexuales y los adictos a drogas intravenosas. Volviendo al anterior, habíamos dicho que nosotros no tenemos datos y que se basan en evidencias de otros países que han logrado por años juntar datos y establecer objetivos. Y ahí vemos la Organización Mundial de la Salud, en lo que es las regiones de Europa, nos marcan el riesgo de los patrones de transmisión de VIH en los diferentes territorios europeos, en la zona oeste, central y el este, y bueno, analizando como ellos pudieron hacer hasta el momento actual, no me voy a centrar mucho en cada detalle, pero ahí lo primordial, conocer nuestra población, que hasta ahora no hemos tenido. Es lo mismo, voy a pasar un poco más rápido. Ellos en los estudios que siguen haciendo han visto que en Europa cada segundo hay un diagnóstico de VIH. Cada segundo. ¿Estamos lejos de lo que son otras realidades? No. Cada segundo hay un diagnóstico de VIH. Y no es lo más importante o lo más a tener en cuenta en esto, sino que además de ser cada segundo una infección de VIH diagnosticada, es que ese VIH diagnosticado es en las peores condiciones. ¿Por qué? Porque dice que es cuando está en estadio SIDA, cuando sus defensas han caído más allá de lo que su propio organismo puede enfrentar y enfrentarse de esa manera a las infecciones oportunistas. Y enfrentarse, a como vimos en las historias clínicas, a una comorbilidad y a una probable muerte. Pero entonces hay cosas para hacer, ¿tá? Para tratar de evitar no tener datos, bueno, empezar a trabajar por ello, como diría, y entonces para establecer, no hay una sola estrategia. Efectividad en la prevención, ¿sí? Voy para acá, que no veo sin los lentes tampoco. La provisión eficiente, tenemos que hacer mucha consejería y mucho diagnóstico, ¿tá? Y tener, después de hacer el diagnóstico, acceso rápido al tratamiento para todos, para todos. Por suerte en nuestro país eso es eficiente en ese sentido. El que se hace el diagnóstico, rápidamente se puede acceder al tratamiento y lo que debemos hacer es mantenerlos, es fortalecer la adherencia. Pero estamos hablando hoy de la PrEP, la preexposición, porque vimos que hay mucho por trabajar aún en eso. Entonces, prevalencia del VIH en homosexuales, como vimos en los datos que se tienen de otros países, está en aumento también aquí. Porcentaje de prácticas de riesgo sin protección, también en aumento, es elevada. Relaciones con parejas ocasionales, es alto igual que allá, que en otros lados. Es lo común, es lo esperable. En una charla yo decía, ¿sexo no? Sí, sexo sí, pero con preservativo. Hoy vamos a hablar de preservativo, pero vamos a hablar también de PrEX. No uso de preservativo o uso inadecuado del mismo en sexo transaccional en hombres que tienen sexo con hombre. También está en aumento, es elevado. Y la percepción de riesgo en general en la población, esto va en contra, la percepción de riesgo es baja. Seguimos pensando en nuestras cabezas que el que puede tener VIH es el homosexual, el travesti, el transexual, y no pensamos en un abuelo, en una madre, en una tía, en un médico, en una enfermera. Cualquiera de nosotros puede tener VIH. Entonces, hasta que no nos saquemos ese estigma, no vamos a, como vimos hoy, se llegó tarde, aún sabiendo la paciente que lo tenía, era incapaz de decirlo. Entonces, la percepción del riesgo sigue siendo baja y eso también va en contra. Entonces, ¿cómo vamos a definir
al PrEP, medida de prevención combinada para el VIH mediante la toma diaria de una combinación de 2 fármacos antirretrovirales, que son los que se usan para el VIH, combinados de tenofovir y entricitabina, por ejemplo, aplicable a personas de alto riesgo de infección por VIH, la definición, ¿no? Y lo que es importante es mantener la adherencia. O sea, no podríamos estar empezando el tratamiento si no de antemano dejamos bien en claro que para que realmente tenga efecto evitar la transmisión, lo importante es la adherencia. ¿A quiénes consideramos de alto riesgo? Al menos 2 de estos criterios deberían tener las personas para considerarlos de alto riesgo para infección por VIH. Tener más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año. Práctica de sexo anal sin protección en el último año. Uso de drogas relacionado con el mantenimiento de relaciones sexuales sin protección en el último año. Administración de profilaxis posexposición en varias ocasiones en el último año. Y el haber tenido, díganme si no hemos visto más de una vez esto, una infección de transmisión sexual, y lo que menos hacemos es pedirle un VIH. El uso de fármacos antirretrovirales a nosotros los médicos nos ha, en un principio pensábamos, por eso era una hipótesis, de que el tomar la medicación antirretroviral reducía la carga viral del paciente hasta llevarlo a indetectable y hacía lo que hoy decimos, indetectable, intransmisible. Entonces, si vimos que eso pasaba en el paciente que está infectado, en la persona que vive con VIH, tomando la medicación adherentemente, hace que su carga viral esté indetectable e intransmisible, entonces también se pensó, bueno, vamos a hacer la prevención. De ahí el hecho de ha surgido la PrEP. Y esto es necesario hacerlo, la analogía acá, estamos en el hospital militar, acá vemos muchas malarias, pero sí o sí, si no queremos tener una malaria, tenemos que hacer profilaxis cuando salimos, ¿no? Sabemos nuestras tropas, si no vendrían los 900 efectivos que anualmente están saliendo, vendrían con una malaria. Por suerte no tenemos tantos casos y tampoco tenemos tantas muertes. Sí hemos tenido muertes cuando no han tomado la profilaxis. Entonces, la importancia de la profilaxis preexposición. Hay diferentes oportunidades para intervenir, como dice acá, en el hecho de impedir la transmisión del VIH. Antes de la exposición, es aquí donde estamos en la PrEP, y hay otros factores que se pueden utilizar, otros mecanismos, otras estrategias para evitar la transmisión del VIH. Después, durante la exposición y después en la posexposición, vamos a tener horas gold para introducir un tratamiento para evitar que esa persona que haya sido expuesta al virus del VIH pueda enfermar. Y después, cuando ya en el hecho de ya haberse infectado, entonces el tratamiento antirretroviral. Entonces, la eficacia se ha comprobado que es 100% si la adherencia es máxima. Hay varios estudios, como dijimos, nosotros no tenemos no tenemos evidencia, pero sí a nivel mundial, tenemos varios estudios que demuestran la eficacia, del PrEP para evitar la transmisión del VIH. Y el estudio IPREX, el PARNET, son los que muestran un mayor porcentaje de eficacia para evitar la transmisión. En esta diapo, lo más interesante acá a resaltar es que cuando se comparó, porque se dijo que de repente no era tan alta la eficacia de estos demostrados en estos estudios de hombres que tienen sexo con hombre y en heterosexuales serodiscordante, cuando se llevó a analizar estos estudios en particular y se llevó a analizar cuál era el dosaje de la medicación en sangre, se comprobó que aquellos que tenían una adherencia
eficaz, una adherencia alta, entonces ahí cambiaba el porcentaje de eficacia de los diferentes estudios, pasando de un 44 a 94% en el IPREX y de un 75 a un 90 en el PARMED. O sea, vuelvo a recalcar la importancia de la adherencia en la toma correcta de la medicación, o sea, todo lo que tenemos que pensar antes de lo que vamos a hacer de introducir el PrEP. De vuelta un poquito acerca de la eficacia y la adherencia. También hay otras cosas que se pueden utilizar, como dice ahí, hay otros estudios que también han hecho, y ahí se ve la diferencia, las diferentes eficacias de cada uno de los diferentes estudios que se han hecho, probando el gel, diferentes estudios, vuelvo a repetir, mostrando la eficacia, el porcentaje de eficacia. En este estudio, por ejemplo, en el Hypergate también se vio el PrEP, el que se da a demanda o bien diariamente. A demanda es como que hay que ser un poquito toco, es decir, a demanda, a ver, eso quiere decir que tiene que ser antes de saber que uno va a tener relaciones sexuales de alto riesgo, ¿no? Entonces, a demanda, creo que para elegir a esas personas que van a tomar el PrEP a demanda, esa persona tiene que ser un poquito TOC porque tiene que organizar muy bien su vida para saber cuándo va a empezar a tomar, porque después debe continuar durante la relación y días después. Entonces, lo aconsejable, bueno, eso no hay nada aconsejable, me rectifico, porque en realidad esto es como decíamos en un principio, el tratamiento debe ser a medida y tenemos que ver cómo es cada persona para ver qué es lo que vamos a indicar y de qué manera. Otra vez mostrando la efectividad, que la adherencia aumenta. La efectividad de la adherencia de los diferentes estudios hechos muestra que cada vez a mayor adherencia, mayor es la eficacia. Otro de los estudios que por suerte también en esto podemos ayudarnos en lo que ya se ha hecho, muestra que no hay inferioridad en el uso no solamente de entricitabina con tenofovir disoproxil fumarato con relación a tenofovir alafenamida. Y esto es importante decirlo porque si vamos a hacer una profilaxis preexposición en personas que tengan una comorbilidad, por ejemplo, desde el punto de vista ya sea óseo o a nivel renal, sabemos que el uso de TAF en lugar de tenofovir no va a menoscabar la comorbilidad que tiene ese paciente al no haberse demostrado inferioridad en este estudio Discover como se muestra aquí. Entonces, la elección del régimen, haciendo como dice ahí un sumario, la elección del régimen, ya sea el grupo de riesgo, sea hombres que tengan sexo con hombre, mujeres transgéneros, mujeres heterosexuales, hombres heterosexuales, hombres transgéneros o los adictos a droga intravenosa. Hay diferentes regímenes que están ya previamente estudiados para saber a los que podemos acceder y ofrecer a los pacientes según sus hábitos, según su vida, según lo que hayan elegido. Y si es tan eficaz, ¿no? Si sabemos que la eficacia es tan alta, ¿por qué es que falla la adherencia? ¿Por qué falla en el diabético? ¿Por qué falla en el hipertenso? ¿Por qué falla en que tiene una, no sé, una patología reumatológica? Por el cansancio, ¿no? Los tratamientos crónicos siempre, no sé, por lo menos yo lo aprendí siendo estudiante, que las personas con enfermedades crónicas también se les ve afectado su carácter. Y obviamente no es lo mismo tener que estar tomando todo el día, en el que a veces vemos muchos jóvenes, por ejemplo, que también tienen VIH y tienen que estar con sus pares y que tienen que estar tomando medicación, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por las que puede fallar la adherencia, ¿tá? Pero sí o sí no podemos, sabiendo esto, no podemos dejar de fortalecer ese punto en las personas que van a entrar dentro del
de la PrEP para evitar la infección. Bueno, todo estudio todo PrEP que se instaure debe contar con sostenibilidad, porque de nada sirve que yo empiece en una persona y después no tenga cómo seguirlo, no tenga cómo ofrecerle nuevamente la droga. Y bueno, para eso hay que hacer todo un mecanismo de sostenibilidad. Ahí, perdón, aquí por ejemplo muestra los países en amarillo son los que son los diferentes países que refirieron estar en programas de PrEP. Por acá no estamos nosotros marcados. Aquí en el posterior, ahí sí, muestran países que en octubre del 2021 habían iniciado el PrEP, y bueno, ahí sí está incluido Uruguay, pero no tenemos datos, nos faltan datos, faltan nuestros datos para saber todo lo que anteriormente, perdón. Bueno, entonces nada, esto lo mismo que decía, van pasando las décadas, ¿sí? 2016, 2017, 2020, bueno, van pasando los años y aún no hemos llegado, en el 2021 teníamos que llegar a establecer más o menos la PrEP para unas 3 millones de personas, era un objetivo y bueno, se llegó a la mitad, pero lo importante a saber en esto del PrEP, que una vez que nosotros iniciamos el PrEP con una persona, ¿sí? Tenemos que hacer otras cosas previamente para iniciarlo en el PrEP. No se puede romper esta cascada, ¿sí? Hecha para el mantenimiento de la terapia. Acá tiene que estar la población bien enfocada de la que va a hacer uso del PrEP, tiene que estar disponible en todos los de servicios, tienen que hacerse controles cada 3 meses a estos pacientes que han sido elegidos para ponerle el PrEP, y bueno, diferentes estudios que decía cada 3 meses, y bueno, si en el transcurso del uso de la PrEP el paciente cae con la infección, bueno, referirlo directamente y enseguida al tratamiento antirretroviral. ¿Cuáles son los requisitos? Decíamos que hay que hacer una prueba documentada primero. ¿Por qué? Dijimos que son no VIH, entonces una prueba documentada de a quien le vamos a iniciar el PrEP, que tiene una prueba documentada negativa del VIH, que tiene ausencia de signos y síntomas de VIH en las 3 semanas previas, tiene que haber ese periodo, ventana lo tenemos que cubrir. Tenemos que hacer evaluación de la función renal del paciente. ¿Por qué? Porque vamos a instituir fármacos que puedan interferir con la función renal del paciente. Realizar pruebas de infección por virus hepatitis B y, si obviamente no está inmunizado, inducir a la vacunación, inducir a la inmunización. Realizar las pruebas de las otras hepatitis también, y obviamente la detección de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, la política e implementación tiene muchos beneficios, pero también tenemos, como vimos, muchas consideraciones a tener en cuenta. En nuestro país, como dijimos, no tenemos todavía datos acerca de ello, pero sí tenemos pautas de atención a personas que viven con VIH en el primer nivel de atención y recomendaciones de tratamiento. Próximamente tenemos que juntar datos para poder tener lo que tiene que ver después con la implementación y el mantenimiento correcto del PrEP. Voy rapidito en cuanto a la profilaxis post-exposición. Salimos del PrEP, que dijimos que a quienes estaban dirigido el PrEP, ahora vamos a la profilaxis después que tuvimos la exposición con una persona que vive con VIH. Entonces, esta es una medida secundaria para prevenir la infección. No debe ser ofrecida cuando la fuente con la que una persona tuvo un accidente laboral no se comprueba la infección por VIH. Cuando la exposición no implica riesgo o cuando el caso, persona expuesta, es VIH positivo. Entonces, si vamos a partir, pongámonos en el contexto, tenemos un accidente laboral, le hacemos el VIH al caso fuente y le hacemos el estudio de VIH también a la persona que se accidentó con el caso fuente. Si los dos son negativos,
no hay que instituir nada. Si uno de ellos es positivo, entonces ahí sí. Si el caso fuente es positivo, entonces ahí sí. Consiste en dar medicación antirretroviral a corto plazo, 30 días, para reducir la probabilidad de infección por el VIH después de esa exposición. También deberíamos proporcionarla, no solamente cuando estos accidentes laborales ya sea solamente ocupacional, también en las relaciones sexuales consentidas o no consentidas, porque si alguien viene a nosotros y nos pide la terapia post-exposición, ¿sí? No hablando ahora de PrEP, ¿sí? Sí o sí tenemos que también ofrecerla. Entonces, en nuestro país sabemos que el tratamiento para la profilaxis post-exposición tenemos todavía las guías antiguas, o por lo menos no actualizadas, que están para sacar tal vez en este año, las actualizadas, pero en cada país es diferente según su población el tipo de terapia a hacer. Entonces, el acceso a la profilaxis posexposición a tiempo sigue siendo desafiante en muchos momentos, pero es la única manera de reducir el riesgo de infección después de la exposición. Cuanto más rápido al accidente implementamos la terapia. Bueno, esto nada más que es cómo ha venido, ¿no? Evolucionando en el tiempo. Vamos a pasarlo ya rapidito. Entonces, nuestra parte es esencial, la parte de nosotros los que asistimos en salud a las personas, pero la sociedad civil también, las ONG también son esenciales en esta tarea. Entonces, a quienes ya dijimos, a poblaciones vulnerables. Ahí tenemos nuevamente la conclusión de que no hay una receta única de profilaxis previa a la exposición que resulte válida para todos los países. ¿Por qué? Porque primero debemos conocer nuestra población para establecer qué tipo de profilaxis preexposición vamos a establecer. Entonces, ojalá no sigamos navegando en un mar sin ningún implemento para mantenernos a salvo en una tormenta, y que contemos con nosotros los de la Marina, en algún barco de última generación. Entonces, quería terminar con esto diciendo que una reflexión que es muy, muy buena de lo que hemos hablado hasta el momento, que hay conocimientos conocidos, es decir, que hay cosas que sabemos. Conocemos lo que desconocemos, que es lo que nos falta por aprender. Hay cosas que sabemos que no sabemos, pero también desconocemos lo desconocido, y ahí está nuestro trabajo de todo el que tenemos que hacer para empezar a juntar datos y sacar nuestras propias, ¿sí? Conclusiones para nuestra población, nuestro paciente. Entonces, nada más, porque si voy al resumen se va a extender un poquito más. Agradecerles por su tiempo y espero que no los haya enloquecido, y no se olviden, todavía estamos a tiempo de anotarse en Corramos contra la Discriminación, porque estos pacientes, estas personas que viven con VIH realmente viven mucha discriminación. Agradecemos a Neria su exposición y lamentamos tener que correrla a pesar del esfuerzo que le ha tomado en estos días preparar esto. Ahora vamos a tener la frutilla de la torta. Vamos a escuchar a Rosa, que estamos esperando su exposición. Como ya les dije, la doctora Polo tiene un vasto currículum, pero él sobre todo es amiga de la casa. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta, me llamo Frutilla. Nadie en la vida me había llamado antes o Frutilla. Entonces es genial. Bueno, para mí es un gusto estar aquí. Yo ya me siento en Uruguay como si estuviera en mi casa con mis amigos, que eso es lo más importante, como ha dicho Héctor. Yo os voy a hablar de la atención al paciente con infección por VIH en urgencias, y voy a empezar con un caso clínico que creo que es muy significativo y que viene muy bien.
Es un varón de 45 años que acude a urgencias por presentar dolor epigástrico intenso, náuseas, vómitos, sudoración y ansiedad de unas horas de evolución. Al historiarle, refiere mucho disconfort y una sensación general muy rara que no sabe explicar, pero que le pone muy nervioso. Antecedentes: es consumidor de cocaína de fin de semana, fumador de 30 cigarrillos día desde los 14 años y no había tenido ingresos hospitalarios previos. En la exploración está sudoroso, nervioso, palidez cutánea mucosa, cabeza y cuello sin alteraciones. La verdad es que todo está prácticamente bien y se solicita analítica y una consulta con psiquiatría porque, como él dice que tiene ansiedad, pues se solicita con psiquiatría. La analítica, como pueden ver, es un poco anodina y casi todo está en el límite, ¿vale? A excepción de una LDH de 720, tiene una CK de 944 con una CKMB de 134 y una velocidad de sedimentación de 40. Baja el psiquiatra y le diagnostica de cuadro ansioso, le pone ansiolíticos y lo manda a su casa por control por su médico de cabecera. El paciente vuelve esa misma noche a urgencias con un aumento del dolor epigástrico, del mareo y de la sensación de disconfort. Vuelve a ser visto por el médico de urgencias y su intención es remitirle a su domicilio porque dice que es el mismo cuadro que lo han visto hace un rato. El adjunto de medicina interna revisa la historia y dice: espera un momentito y vamos a pedirle una nueva analítica y un electrocardiograma. Y nos encontramos con esto: una troponina de 2,2 y un infarto agudo de miocardio anterior con elevación del ST en 2, 3 y AVF, con depresión del segmento ST en 1 y en AVL. Durante su ingreso, claro, lógicamente el paciente ingresa y durante su ingreso inicia un cuadro de confusión con disminución de conciencia y coma, se realiza TAC cerebral y presenta varias lesiones hipodensas con anillo central y en ese momento se solicita interconsulta con infecciosas. El médico de infecciosas le pide un VIH que es positivo, se inicia tratamiento antitoxoplasma, pero el paciente fallece a los 4 días. Y posteriormente recibimos unos CD4 de 56 y una carga viral de 857.000 copias. La pregunta es: ¿qué se hizo mal? La verdad es que se hizo prácticamente mal todo. O sea, primero, no tener en cuenta los antecedentes del paciente y no haber insistido más, no haber hecho una mínima historia sexual, no sospechar en ningún momento la posibilidad de una infección por el VIH y tener un desconocimiento del VIH, porque si ese médico, ese profesional que le vio, hubiera tenido nociones de VIH, se hubiera dado cuenta que hay una elevadísima prevalencia de cardiopatía isquémica silente en el paciente con el VIH, que además suele tener un score de calcio y la íntima media carotidia suelen ser normales. Entonces, siempre hay que tener esto en cuenta para valorar esta sospecha. Y además esto es muy importante porque cada paciente que no se diagnostica de VIH es una oportunidad perdida para su evolución, su supervivencia, su calidad de vida y para el sistema sanitario. Y es que es así, o sea, las consecuencias del retraso diagnóstico de una persona con VIH tiene consecuencias importantes para la salud pública porque es un paciente que va a estar transmitiendo el VIH sin saberlo. Tiene consecuencias a nivel de la salud individual porque va a aumentar mucho la morbimortalidad, van a aumentar las comorbilidades, va a haber una mayor incidencia de toxicidad, mayor incidencia de interacciones, etcétera. Y además tiene consecuencias desde el punto de vista económico, porque un paciente que desconocemos que es VIH y que tardamos mucho en diagnosticarlo, cuando lo queramos diagnosticar ya va a tener comorbilidades y eso va a costar mucho más caro al sistema que si lo hubiéramos diagnosticado en el primer momento antes de que las empezara a tener. Y es que además es un paciente que va a llegar tarde al tratamiento antirretroviral y a veces remontar a estos pacientes es difícil. Y ya el estudio Partner demostró que la mejor forma de prevención del VIH es el tratamiento antirretroviral. Los servicios de urgencia son fundamentales. Nosotros trabajamos mucho con ellos y tenemos un documento de consenso que lo tenemos hecho con sociedades científicas y con la Sociedad de Urgencias
y emergencias. Y el objetivo de todo esto es la formación en VIH de los profesionales que trabajan en urgencias, porque además el VIH avanza muy rápidamente, mucho más de lo que da tiempo a veces a leer y a formarse. Entonces, si los profesionales de urgencias y otras especialidades se quedan atrás, pues este retraso diagnóstico no vamos a conseguir, no vamos a conseguir disminuirlo. Y hay que tener en cuenta que entre un 30 y un 35% de las personas que están infectadas no lo saben. Y esto está a nivel mundial. Si os fijáis, prácticamente la mayoría de los países hemos conseguido el segundo y el tercer 90, pero el primer 90 no lo hemos conseguido. Tenemos ahí un fallo tremendo y eso es en lo que tenemos que trabajar de forma intensa, y para eso tenemos que hacer un trabajo multidisciplinar y todos nos tenemos que implicar para disminuir esa fracción no diagnosticada. Existen unas recomendaciones para el diagnóstico precoz. Yo he traído las recomendaciones de España, pero son muy similares en todos los países. Si tenemos un paciente con una sintomatología sugerente, pues en general se le va a pedir, se le va a pedir o a solicitar, oye, tú eres VIH, se le va a preguntar directamente. Pero lo habitual es que nos encontremos con pacientes que no tienen ninguna sintomatología sugerente. En estos casos, hay que solicitar la prueba y hay en determinadas circunstancias en que esta prueba es obligatoria, como por ejemplo cuando se va a donar sangre o cuando hay un estudio, o sea, el paciente va o la persona va a donar un órgano o un tejido, o cuando se van a hacer técnicas de reproducción asistida o se va a hacer una donación de semen. En esos casos es obligatorio realizar un VIH y es que ni se pregunta. Luego hay una oferta dirigida que está hecha específicamente para cuando hay una exposición del VIH, ya ha estado hablando Nélida de ello, o por ejemplo en aquellas personas que son procedentes de países con una alta prevalencia de VIH. Pero luego está la oferta rutinaria, y la oferta rutinaria se debe hacer directamente a las mujeres embarazadas y en la mayoría de los países se hace sin ningún problema. A las personas que están dentro de instituciones penitenciarias, pero luego, además, se debería de hacer a la población sexualmente activa. Nosotros en un principio pusimos una cifra entre los 20 y los 59 años, pero ahora esa cifra se ha aumentado de los 18 a los 65 años. Pero en general, lo razonable sería pedírselo, que todo el mundo se hubiera hecho un VIH al menos una vez en la vida. Es decir, mientras que uno sea sexualmente activo, tiene que hacérselo siempre. Pero no debemos de pensar nunca que por estar por encima de los 65 años, las personas ya no tienen probabilidad de infectarse por el VIH, porque ahí la pérdida de percepción de riesgo es muchísimo mayor y piensan que no se van a infectar. Y ahí es cuando tenemos que ser más insistentes en informar de la necesidad de las medidas preventivas y de realizarse una prueba de VIH. Les he traído un estudio que se acaba de publicar en España, que se ha hecho desde los servicios de urgencias españoles, en relación con la actitud actual, la predisposición y las dificultades percibidas para implementar acciones de mejora para detectar los pacientes con infección por VIH desconocida. Como pueden ver, se hizo en 250 servicios de urgencias públicos en España, prácticamente en todas las comunidades autónomas, bueno, en todas, lo que pasa que en unas hubo un número mayor que en otras, y los resultados la verdad es que son bastante sorprendentes. Les recomiendo que lean el artículo porque está francamente bien y podemos ver cosas como estas. Por ejemplo, cuando una serología VIH resulta positivo y el paciente ya ha sido dado de alta de urgencias, microbiología, ¿a quién avisa? Pues como pueden ver, en un 40% no se lo comunica absolutamente a nadie. O sea, esto se queda ahí perdido y nadie sabe qué pasa con eso. Cuando se atiende una ITS, se solicita
una serología al VIH, bueno, pues en más de un 60% nunca se solicita un VIH. Otra cosa que es sorprendente. Y luego, ¿debería solicitarse serologías de VIH en urgencias para diagnosticar casos no conocidos? Esto todavía es más sorprendente. Que un casi 50% contesten que no es un problema de urgencias el solicitar esto. Y luego otro 46% diga sí, pero con una estrategia selectiva de cribado. La verdad es que esto es un desconocimiento muy importante de lo que es el VIH y de las consecuencias que tiene el retraso diagnóstico. Y esto es en España, que consideramos que tenemos una de las mejores sanidades del mundo y uno de los mejores sistemas de urgencias. O sea que esto es un problema que ocurre en España y ocurre en muchísimos sitios, porque es algo recurrente. Cada vez que nos juntamos entre diferentes países es recurrente el problema que hay en urgencias en general por el infradiagnóstico tan importante en relación con el VIH. Si seguimos con este estudio y nos vamos a la percepción de los responsables de urgencias, es decir, de los que deberían poner a veces sensatez, digo deberían, porque todos ya conocemos también cómo funciona esto. Bueno, pues imagínense, se preguntaba si había que hacer un cribado del VIH cuando tenemos pacientes que se presentan con Chemsex, o sea, que han practicado Chemsex, con una infección o con infecciones de transmisión sexual, con sobredosis de drogas, con neumonías de repetición, con fiebre prolongada y síndrome mononucleósido, con procedentes de países con alta prevalencia de VIH, con pérdida de peso inespecífica, con plaquetopenia sin causa aparente o con herpes zóster. Y como pueden ver, la percepción de la necesidad de hacer un VIH es prácticamente nula, está por debajo del 50%. Entonces, esto realmente sí que es una emergencia de verdad, una emergencia en todos los sentidos, porque si nuestros servicios de urgencia no están sensibilizados para diagnosticar el VIH, será muy, muy difícil el poder disminuir esa fracción no diagnosticada y poder conseguir ese primer 90 que ahora encima ONUSIDA nos ha puesto en un 95. Hay enfermedades indicadoras de SIDA. Esto no tienen por qué aprendérselo. Esto lo pueden tener perfectamente en una carpeta en urgencias para verlo. Pero hay muchas enfermedades que ya directamente son definitorias de SIDA. Pero es que a veces con enfermedades tan tontas como puede ser un herpes simple, por ejemplo, una neumonía, bueno, digo tontas, entiéndanme, entre comillas, o yo que sé, una candidiasis esofágica o una tuberculosis, pues ni siquiera con esto se solicita un VIH. Pero es que hay muchas más. O sea, es que el paciente VIH puede tener cualquier cosa. Y nos podemos encontrar, pues por ejemplo, con un herpes zóster, con una hepatitis B, con una dermatitis seborreica, por ejemplo, o con una candidemia. O sea, ni siquiera con eso se piden pruebas del VIH. O sea, con esto sí que habría que pedirlas. Pero es que seguimos. Y hasta la psoriasis pueden presentarse en los pacientes VIH. Las enfermedades tipo esclerosis múltiple también se presentan en los pacientes con el VIH. Las diarreas, una diarrea crónica, no se puede ir a su casa desde un servicio de urgencias si previamente no se le ha hecho un VIH. Es decir, siempre tenemos que pensar que puede el paciente estar infectado por el VIH y es preferible pasarse que no llegar. Es preferible decirle, primero preguntar, ¿es VIH? Y si él no lo sabe o no te dice, pues hacerle un VIH. Porque además hay condiciones en las que la no identificación de la infección por el VIH puede tener consecuencias negativas muy importantes para el manejo clínico e incluso la muerte, como puede ser en caso de enfermedades que requieran tratamiento inmunosupresor agresivo,
una lesión cerebral primaria ocupante de espacio o una púrpura trombocitopénica idiopática. O sea que es importante el saber y el identificar al paciente VIH en urgencia, porque además la situación del paciente ha cambiado mucho. Y ahora mismo los pacientes VIH son un Harrison, un compendio de Harrison con los 2 tomos juntos, más un Mandel, más todo lo que queramos ir sumando. Es decir, el VIH puede afectar a cualquier aparato y sistema del organismo, cualquiera. O sea, hasta ahora creo que no se ha quedado ni uno solo libre. Y además, cuando uno está en la consulta o está en urgencias, lógicamente está pensando en el tiempo. O sea, es que yo no puedo entretenerme y estar mucho tiempo porque es que se me va o es que tengo un montón de gente esperando fuera. O sea que esto también hay que tenerlo ahí pendiente, pero también es verdad que no es necesario, a pesar de todo esto, no es necesario hacerle todo a todos los pacientes VIH. Para eso existen las estratificaciones de pacientes. Y es fundamental, tanto en la consulta como en urgencias, el saber estratificar bien a los pacientes para ver exactamente qué es lo que le tenemos que pedir y no hacer pruebas que no son necesarias. Los protocolos son fantásticos y simplifican mucho las cosas, pero también es necesario detrás un médico que piense, porque no necesariamente hay que cumplir todo lo que viene en el protocolo. A veces se gasta dinero de forma absurda. O sea, si, por mucho que venga en el protocolo, si el paciente no tiene ninguna sintomatología cerebral, no hay que pedirle un escáner. O sea, es que esas cosas también hay que tenerlas muy presentes. Y lo que les hablaba antes, y es que esta frase a mí me encanta, que es la presentación infrecuente de una enfermedad frecuente es más frecuente que una enfermedad infrecuente. A veces nos calentamos la cabeza pensando qué puede tener y te empiezas a elucubrar y pensar en cosas rarísimas, cuando a lo mejor lo que tiene es una presentación infrecuente de una tuberculosis que es lo más frecuente en un paciente VIH. O sea que siempre nos tenemos que ir a lo más frecuente que puede tener un paciente VIH, porque además el paciente VIH tiene un polimorfismo tremendo. O sea, nos podemos encontrar con sintomatología y relacionada con la práctica de riesgo. Y además el abordaje puede ser diferente. Pero es que además también vamos a tener sintomatología relacionada con la inmunosupresión o con la inflamación que tienen los pacientes VIH. Esto va a dar lugar a la aparición de múltiples comorbilidades. Pero también vamos a tener síntomas relacionados con efectos adversos del tratamiento antirretroviral. La clínica a veces en una misma enfermedad es totalmente diferente en un paciente con VIH que en un paciente sin VIH. Y dentro de los propios pacientes VIH, a veces la misma enfermedad también da sintomatología diferente. Pero además los pacientes VIH tienen lo que el resto. O sea que no todos tienen que achacarse al VIH. Los pacientes VIH también tienen otras cosas que no tienen nada que ver con el VIH, pues porque también se pueden coger un catarro y se pueden coger cualquier otra cosa. Y pueden tener, lógicamente, infecciones nosocomiales que, pues a veces, dependiendo del número de CD4 que tengan, les pueden poner en una situación comprometida. Por lo tanto, con todo esto, lo que hay que hacer, aparte de la historia clínica, del cuadro que está provocando el que el paciente vaya a urgencias, preguntar siempre la posibilidad de infección por el VIH, si tiene prácticas sexuales de riesgo y si ha usado o usa drogas, tanto para el sexo o como drogas recreativas. Si practica chemsex y si ha tenido alguna ITS en el último año. Siempre hay que pedir en estos casos una serología al VIH. Y si el paciente es VIH positivo, pues hay aspectos que para nosotros son muy importantes. Y uno de ellos va a ser la cifra de CD4 que tiene el paciente, porque eso nos va a indicar para dónde pueden ir los tiros de la sintomatología que está planteando. Pero además es muy importante saber el tratamiento que está haciendo el paciente por el tema de la toxicidad y de las interacciones farmacológicas de los fármacos antirretrovirales. Muchas veces por desconocimiento se ponen tratamientos
sin saber que los fármacos antirretrovirales interaccionan en muchas ocasiones con muchos fármacos, y eso es negativo para los pacientes. Y luego también, pues si además este paciente VIH positivo está expuesto a las drogas, o sea, utiliza drogas de cualquier manera. Hay un cuestionario que se hizo desde España que la verdad es que ha tenido bastante éxito, que son preguntas que, aunque son 20 preguntas, la verdad es que son muy rápidas de hacer en urgencias y se pueden hacer en triaje perfectamente, y que orientan para ver si ese paciente hay que sospechar un VIH o no hay que sospechar. La gravedad va a depender, entre otros, pues de la presentación clínica, lógicamente eso ya lo sabemos, ¿vale? Pero también, bueno, pues del recuento de los CD4 y de la edad del paciente. Cuanto más edad tiene el paciente, más comorbilidades tiene y más probabilidad de que lo que esté presentando sea grave. Y desde luego el valor de la carga viral no va a ser relevante. No es necesario pedir una carga viral, ya se pedirá después. Es urgente tener unos CD4, no una carga viral. Si nos vamos por aparatos, así de forma rápida, lo que nos vamos a encontrar desde el punto de vista digestivo, lo más frecuente es un síndrome diarreico agudo, hepatitis, que las hepatitis y las descompensaciones hepáticas suelen ser bastante importantes, y las colecistitis alitiásicas y las colangitis suelen ser las causas más frecuentes de asistencia a urgencias de las personas con el VIH en relación con el aparato digestivo. Las infecciones pulmonares, la verdad es que lo tenemos todo bastante bien organizado, porque según el patrón radiológico ya sabemos cuál va a ser la causa más habitual y cuáles pueden ser las causas menos frecuentes. Pero lo que sí que es verdad y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que el paciente VIH puede presentar cuadros que no son frecuentes en las personas que no tienen VIH, como puede ser neumonías graves por salmonela o el sarcoma de Kaposi, por ejemplo, y ahí es fundamental que en aquellos pacientes con una inmunodepresión severa y con disnea, tanto en cuadros infecciosos como no infecciosos, estos suelen ser graves, con elevada mortalidad, por lo que se deberá actuar siempre de forma muy rápida para identificar lo antes posible la causa e iniciar tratamiento de forma rápida. Pero como esto a veces es difícil, y ya lo hemos estado viendo con los casos clínicos, pues lo que hay que hacer es iniciar tratamiento empírico de las patologías más frecuentes hasta tener una confirmación diagnóstica. En cuanto a las afectaciones neurológicas, nos pasa lo mismo que con las respiratorias. La verdad es que las tenemos, dependiendo de dónde esté la afectación, las tenemos bastante bien encajadas, y tenemos unos algoritmos de actuación que se pueden tener perfectamente en urgencias y que ayudan mucho para poder hacer un diagnóstico diferencial claro entre las diferentes patologías que pueden presentar los pacientes con el VIH. Una de las cosas que siempre hay que descartar y hay que separar de las demás es la encefalopatía por VIH, porque tiene unas características totalmente diferentes a el otro tipo de patología que podemos ver a nivel neurológico. Y luego, en el caso de la punción lumbar, también tenemos muy claro, dependiendo de lo que estemos hablando, de las meningitis o de las encefalitis, vamos a tener un perfil de líquido que está claramente definido y que nos va a facilitar mucho el poder llegar a un diagnóstico claro. El manejo del paciente con fiebre sin foco en el VIH va a ser exactamente igual que en el no VIH. O sea, esto es así. La única diferencia va a ser que va a llegar un momento en el que tenemos que valorar la situación y tenemos que ver si está por encima de los 200 CD4 o por debajo de los 200 CD4. Si está por encima, entonces es exactamente igual que la población general. Tenemos que hacer lo mismo que haríamos con una persona no infectada. Pero si está por debajo de los 200 CD4, ahí tenemos que hacer una subdivisión. Y esta subdivisión tiene que estar los que están por encima de 100 y los que están por debajo de 100.
porque las patologías van a ser diferentes y eso nos va a dar la posible gravedad que pueda tener ese paciente. Pero no solamente están esos aparatos, es que el paciente VIH puede tener otras muchas dianas que también tenemos que ver. Por ejemplo, las manifestaciones hemorrágicas, las manifestaciones endocrino-metabólicas, las cutáneas, con los cuadros de hipersensibilidad. Tener siempre muchísimo cuidado con los cuadros de hipersensibilidad al abacavir, porque el paciente puede morir si se le reintroduce nuevamente el abacavir después de haber tenido un cuadro de hipersensibilidad al mismo. Y lo que estamos viendo mucho últimamente en Europa, al menos, son las manifestaciones psiquiátricas en los pacientes con VIH. Entre un 10 y un 15% de las consultas en urgencias son debidas a problemas psiquiátricos. Y además ahora han aumentado mucho por el consumo de drogas en la práctica de sexo, lo que es el chemsex. Por lo tanto, todos los aspectos, o sea, todas las patologías psiquiátricas, es fundamental el diagnosticarla lo antes posible porque puede empeorar mucho el pronóstico de la enfermedad, aparte de que puede favorecer el abandono del tratamiento antirretroviral. Y además es importante el saber diferenciar bien y diagnosticar bien si esa patología psiquiátrica que está teniendo el paciente es debida a la propia infección, a enfermedades oportunistas o al propio tratamiento antirretroviral que está siguiendo el paciente. Pero es que además vamos a tener consultas urgentes que pueden estar debidas también a problemas relacionados con el tratamiento antirretroviral. Aquí ven las que son más frecuentes y tener en cuenta esto. Dentro de los trastornos neuropsiquiátricos que ya hemos dicho, ya he dicho que están siendo cada vez más frecuentes, fijaros, los inhibidores de la integrasa están provocando trastornos neuropsiquiátricos que tenemos que tener muy en cuenta. Y ahora llega la gran pregunta, ¿cuándo plantear un ingreso en la UCI de una persona con el VIH? Pues exactamente igual que se plantearía para cualquier persona no VIH. Es decir, la gravedad es la misma, incluso más en el paciente VIH y tiene el mismo derecho que el resto de los pacientes a entrar en una UBI e intentar sacarle adelante como haríamos con cualquier otro paciente. Entonces, resumiendo, se recomienda solicitar el VIH de forma rutinaria a las personas que acudan a urgencias con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años y en todas aquellas que refieran una práctica de riesgo. Por encima o por debajo de este rango de edad hay que hacer una historia sexual y una historia de drogas para poder solicitar también el VIH. Un paciente con infección por VIH presenta patología aguda propia del VIH y la no propia del VIH, propia de cualquier otra persona, otra persona no infectada. La práctica de riesgo va a determinar una patología específica en la que hay que pensar. Si presenta CD4 por debajo de 200, siempre hay que pensar en infecciones propias del VIH con una mortalidad elevada. A mayor edad, mayor número de comorbilidades y de interacciones farmacológicas, y es fundamental siempre hacer una buena historia clínica. Es preferible entretenerse un poco más y hacer una buena historia clínica porque nos equivocaremos mucho menos de lo que nos equivocamos en muchas ocasiones. Y esto es fundamental. Ante una patología aguda en un paciente con VIH, el tratamiento antirretroviral es totalmente secundario. Lo importante es solucionar el problema agudo, porque es lo que puede matar al paciente. El tratamiento ya se pondrá después, pero lo importante es lo que ha llevado al paciente a urgencias y solucionarle su problema agudo. Todo país que se precie y que quiera estar en el top 10 del VIH necesita tener un grupo de estudio de VIH. Y vosotros tenéis la suerte de tenerlo. Un grupo de estudio que está trabajando muy bien, que tiene el reconocimiento de muchos profesionales, entre ellos, desde luego, y por supuestísimo, el mío, porque aunque son muy jóvenes todavía y llevan trabajando todavía poco tiempo,
pero lo que han conseguido y lo que han logrado en estos años, desde luego se pueden sentir muy, muy orgullosos porque realmente ha sido y va a ser un éxito tremendo. Y además ellos van a estar ahí siempre para poder ayudaros a cualquier duda que podáis tener. Es gente tremendamente capacitada para poder solventar cualquier duda que se plantee. Y siempre hay que tirar de los compañeros. Uno no puede saber de todo y bueno, pues hay otro que siempre va a saber más que tú. Entonces, creo que el compartir conocimientos, el compartir experiencias y el pedir ayuda es fundamental en los profesionales médicos. Y eso nunca lo debemos olvidar. Pedir al grupo GVIH que os forme y que os ayude, porque eso hará que probablemente las cosas en relación con el VIH pues las podáis hacer mucho mejor. Muchas gracias. Por los últimos comentarios que hizo Rosa, es que decimos que es una amiga más que nada. Pero le agradecemos por el tiempo, la presentación, por viajar desde España para esto.